Time to play! Look at my tower! Woo! Esta mañana, en algún lugar del mundo, un niño se despertó, fue a la escuela, jugó con sus amigos, volvió a casa, comió, vio su serie favorita y se fue a dormir. I missed you. Una vida normal, una infancia normal. Ahora detente, porque eso que acabas de imaginar, esa infancia tranquila, protegida, llena de juegos y escuela, es una invención muy reciente. Tiene apenas 200 años. Antes de eso, no existía. En el año 1200, en una aldea del norte de Francia, había un niño de 5 años. No tenía mochila, no tenía cuadernos, no tenía juguetes, tenía una azada. Y cada mañana, antes de que saliera el sol, ya estaba en el campo trabajando junto a su padre. No porque sus padres fueran crueles, no porque nadie se preocupara por él, sino porque en la Edad Media, el concepto de infancia simplemente no existía. Un niño no era un niño, era un adulto pequeño, y esa diferencia, tan simple, tan brutal, lo cambiaba absolutamente todo. Esta es su historia. En el año 1200, en cualquier aldea de Europa, nacer era ya el primer obstáculo, y la mayoría no lo superaba. De cada 10 niños que nacían, 5 morían antes de cumplir 5 años. No es una metáfora, no es exageración, es el registro histórico real. 5 de cada 10. Diarrea, fiebre, infecciones, frío, hambre, un parto mal asistido, un invierno demasiado duro. Cualquier cosa podía matar a un niño medieval, y frecuentemente lo hacía. Los padres lo sabían, lo esperaban, lo vivían. Había familias que perdían 3, 4, 5 hijos seguidos. Y al día siguiente, seguían trabajando, porque no había otra opción. Luto, duelo, tiempo para llorar. No. El campo no esperaba. El hambre no esperaba. El señor feudal no esperaba. Enterrabas a tu hijo por la mañana y por la tarde estabas arando la tierra. Esa era la realidad. Pero los que sobrevivían, los que llegaban a los 5, 6 años, no entraban a una etapa llamada infancia. Entraban directamente al trabajo, sin escuela, Dios mío, sin juegos, sin tiempo libre. Desde los 5 años cargaban leña, alimentaban animales, limpiaban establos, recogían cosechas bajo el sol o bajo la lluvia, sin importar el clima, sin importar cómo se sentían, enfermo o sano, con frío o con calor, a trabajar. Y si no trabajabas, tu familia no comía. Así de simple, así de brutal. No había concepto de infancia porque no había tiempo para ella. La supervivencia no daba ese lujo. Piensa en el niño que conoces más cercano. Tu hijo, tu sobrino, tu vecino. Ponlo en el año 1200, 5 años, levantándose antes del amanecer, trabajando hasta que oscurece, comiendo lo que hay, que muchas veces es casi nada, durmiendo en el suelo junto a los animales para aprovechar su calor, sin quejarse, sin protestar, porque nadie le enseñó que tenía derecho a quejarse, porque nadie en su mundo sabía que las cosas podían ser de otra manera. Eso era la infancia medieval. No había otra. Entonces, ¿cómo era exactamente un día en la vida de un niño medieval? Vamos a vivirlo juntos. Son las 4 de la mañana. Todavía no hay luz. El frío es brutal. El suelo donde dormiste, paja húmeda junto a los animales, no te calentó lo suficiente. Tu madre ya está de pie. Tu padre ya salió. No hay desayuno. Hay un trozo de pan duro y agua. Eso es todo. Lo comes de pie, en silencio, y sales a trabajar. No hay buenos días, no hay abrazo, no hay tiempo para eso. Tienes 6 años, y tu jornada acaba de comenzar. Durante las próximas 12 horas vas a cargar, limpiar, alimentar, recoger, transportar, sin parar, sin descanso, sin queja, porque si te quejas, no cambia nada. Nadie en tu mundo tiene el poder de cambiar nada. Ahora pensemos en la comida. Porque lo que comía un niño medieval, o más exactamente lo que no comía, es una de las partes más brutales de esta historia. Con ceguera nocturna por falta de vitamina A, con dientes podridos desde los 8 años, con huesos frágiles que se rompían con facilidad,
no porque nadie los cuidara, sino porque simplemente no había comida suficiente. Y en los años de mala cosecha, que llegaban con una regularidad aterradora, la situación se volvía catastrófica. En los años de hambruna, los registros medievales documentan algo que hoy nos parece imposible: familias que abandonaban a sus hijos en el bosque, no por crueldad. La dieta básica de una familia campesina medieval era pan negro duro, gachas de avena aguadas, nabos, cebollas y agua. Carne, casi nunca. Estaba reservada para los días de fiesta o para los señores feudales. Leche, raramente. Las vacas producían poco y era más valioso venderla que beberla. Frutas, solo en temporada y solo si vivías cerca de un árbol. Azúcar, nunca. Era un lujo que solo los ricos conocían. ¿El resultado? Niños con raquitismo por falta de vitamina D, por desesperación pura. Porque tenían 4 hijos y comida para uno. Y elegían al más fuerte. ¿Te suena familiar esa historia? Hansel y Gretel. Pulgarcito, Caperucita Roja. Todos los cuentos de hadas que conocemos. Con niños abandonados en bosques oscuros, con brujas que se comen a los niños, con lobos que acechan. No son fantasías inventadas. Son el reflejo directo del miedo real de los niños medievales. El bosque era real. El peligro era real. El abandono era real. Los cuentos de hadas no eran para entretener a los niños. Eran para prepararlos para la brutalidad del mundo en el que vivían. Piensa en eso la próxima vez que leas un cuento de hadas. Detrás de cada historia bonita, hay un niño medieval muerto de miedo. Y ahora viene algo que quizás no esperabas. En medio de toda esta brutalidad, del trabajo, del hambre, de la muerte constante, los niños medievales también jugaban. No mucho, no por mucho tiempo, pero jugaban. Arqueólogos han encontrado en excavaciones medievales pequeñas figuras de barro, muñecas de trapo, trompos de madera, pelotas hechas de vejiga de cerdo inflada, juguetes simples, primitivos, fabricados con lo que había, pero juguetes al fin, porque incluso en el mundo más brutal, la infancia encuentra la manera de existir, aunque sea por un momento, aunque sea entre una jornada de trabajo y otra. Esa resistencia, esa capacidad de jugar en medio del dolor, es quizás lo más humano de toda esta historia. Hasta ahora hablamos de lo que vivían estos niños. Ahora vamos a hablar de algo que quizás no esperabas: el matrimonio. En la Edad Media, el matrimonio no era una decisión personal, era una transacción, y comenzaba mucho antes de lo que imaginas. A los 7 años, un niño o una niña ya podía estar comprometido en matrimonio, no por sus padres locos o crueles, sino porque así funcionaba el mundo medieval. El matrimonio era alianza política, era supervivencia económica. Era la única forma que tenía una familia campesina de asegurar su futuro. Una hija era una boca que alimentar. Un compromiso matrimonial temprano era una boca menos y una alianza más. Así de frío, así de calculado. Para la nobleza era aún más brutal. Hay registros históricos de niñas de 8, 9, 10 años siendo enviadas a vivir con la familia de su futuro esposo, un hombre que podía tener 30, 40 años, para ser educadas según sus costumbres. No como esposas todavía, pero preparadas para hacerlo. Piensa en eso. 8 años, separada de tu familia, viviendo con extraños, siendo preparada para una vida que nunca elegiste, sin que nadie te preguntara qué querías, porque nadie consideraba relevante lo que una niña de 8 años quería. Pero el matrimonio no era el único destino que se decidía sin consultar al niño. Para los hijos de familias que no podían alimentar a todos, había otra opción: el monasterio. Desde los 5, 6, 7 años, familias que no podían sostener a todos sus hijos, los entregaban a la iglesia. No como castigo, como solución. En el monasterio al menos había comida, había techo,
Había educación básica. Era cruel desde nuestra perspectiva moderna, pero desde la perspectiva medieval, era lo mejor que podían ofrecerle. A estos niños entregados a la iglesia los llamaban oblatos, y una vez dentro del monasterio, no había regreso. Tu familia te había dado a Dios. Y Dios no devolvía. Ahora detente un momento. Estamos hablando de niños de 5, 6, 7 años tomando votos, o más exactamente, teniendo votos tomados en su nombre, que definirían el resto de sus vidas, sin haber elegido nada, sin haber entendido nada, simplemente porque nacieron en una familia que no tenía suficiente comida. ¿Puedes imaginar eso? Despertar un día. Ver a tus padres preparar un pequeño bulto con tus pocas pertenencias. Caminar durante horas hasta un edificio de piedra frío y oscuro. Y quedarte ahí, viendo cómo tus padres se alejan por el camino. Y saber, aunque nadie te lo diga, que no van a volver. Ese era el mundo medieval, sin filtros, sin adornos, un mundo donde ser niño era simplemente ser el más vulnerable de todos. Hemos hablado del trabajo, del hambre, del matrimonio, del monasterio, pero hay algo que todavía no hemos mencionado: la escuela. ¿Iban los niños medievales a la escuela? La respuesta corta es no. La respuesta completa es más brutal que eso. La educación en la Edad Media era un privilegio tan exclusivo que la mayoría de los niños medievales morían sin haber aprendido a leer una sola palabra. En el siglo XIII, se estima que menos del 10% de la población europea sabía leer. Si eras hijo de campesino, que era el 90% de la población, ninguna de las dos opciones existía para ti. Tu educación era otra. Desde los 5 años observabas a tu padre arar la tierra, a tu madre tejer y cocinar, a tu abuelo reparar herramientas. Esa era tu escuela, el campo, el establo, la cocina. No había libros, no había maestros, no había exámenes. Solo la vida real enseñándote a sobrevivir. 10%. El 90% restante, campesinos, artesanos, trabajadores, vivían y morían en un analfabetismo total. No porque fueran menos inteligentes, no porque no quisieran aprender, sino porque aprender a leer era literalmente imposible para ellos. Las únicas escuelas que existían eran las escuelas monásticas, controladas por la iglesia, y las escuelas catedralicias en las grandes ciudades. Ambas tenían el mismo requisito de entrada: dinero o conexiones con la iglesia. Y curiosamente, aunque parezca brutal desde hoy, esa educación era extraordinariamente eficiente. A los 12 años, un niño campesino medieval sabía plantar, cosechar, cuidar animales, reparar herramientas, preservar alimentos para el invierno, leer el clima, conocer las plantas medicinales básicas. Cosas que hoy la mayoría de los adultos no saben hacer. Pero piensa en el precio de esa eficiencia. Un niño que nunca aprendió a leer, nunca pudo cuestionar las leyes que lo oprimían. Nunca pudo leer los contratos que firmaba, o que firmaban por él. Nunca pudo acceder al conocimiento que estaba encerrado en los libros de los monasterios. El analfabetismo no era solo ignorancia, era una cadena que mantenía al pueblo campesino exactamente donde el sistema quería que estuviera, trabajando, obedeciendo, sin preguntar. Y esa cadena comenzaba en la infancia. Cuando un niño de 5 años empezaba a trabajar en lugar de aprender a leer, su destino ya estaba sellado. Igual que el de su padre, igual que el de su abuelo, igual que el de sus hijos. Generación tras generación tras generación. Sin fin visible. Sin salida conocida. Piensa en esto la próxima vez que un niño se queje de ir a la escuela. La escuela no es una obligación. Es el privilegio más grande que existe. Uno que el 90% de los niños medievales nunca tuvieron. Entonces, ¿qué fue la infancia medieval? No fue lo que nos contaron los cuentos de hadas. No fue magia, no fue aventura,
No fue inocencia protegida. Fue trabajo desde los 5 años. Fue hambre crónica y muerte constante. Fue matrimonios decididos antes de entender qué era el amor. Fue monasterios con puertas que no se volvían a abrir. Fue una vida entera sin aprender a leer una sola palabra. Y sin embargo, en medio de todo eso, del barro, del frío, del hambre, de la muerte, había un niño que encontraba un momento para jugar, con una figura de barro, con un trompo de madera, con una pelota hecha de nada. Ese niño, ese momento de juego robado entre jornadas de trabajo, es quizás la imagen más poderosa de toda esta historia. Porque nos dice algo fundamental sobre lo que somos como especie. Que incluso en el peor de los mundos, la humanidad encuentra la manera de existir, de resistir, de ser. Hoy tú puedes ver este video porque alguien, hace generaciones, sobrevivió a ese mundo. Un niño que trabajó desde los 5 años, que pasó hambre, que tal vez nunca aprendió a leer, pero que sobrevivió, para que esa línea de vida llegara hasta ti. ¿De dónde eres? ¿México? ¿Argentina? ¿Colombia? ¿España? ¿Brasil? ¿Sabes algo sobre la infancia de tus bisabuelos o tatarabuelos? ¿Cuántos años tenían cuando empezaron a trabajar? ¿Fueron a la escuela? ¿Tuvieron infancia? Cuéntame en los comentarios, porque esas historias, las que viven en la memoria de tu familia, son exactamente las que Memoria de la Tierra existe para rescatar. No dejes que se pierdan. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Deja tu like. Suscríbete y hasta el próximo recuerdo.